Seguramente esta sea la pregunta que más se ha hecho la humanidad durante todo el tiempo que lleva existiendo y que pues muchos de nosotros en algún momento nos la hemos hecho, ¿no? La famosa crisis existencial que tenemos a veces en la adolescencia, en la pubertad. Y te voy a contar mediante una historia que tuve, una revelación bastante sencilla, porque en realidad no fue que haya hecho tanta cosa para poder darme cuenta de cuál era el sentido de la vida, o por lo menos el sentido del ser humano aquí en la Tierra. Te lo voy a contar en esta historia. Pasó un día como cualquiera, que yo estaba caminando por un parque y ya había tenido pues estas preguntas, ¿no? De adolescente, chibolo, de cuál era el sentido de la vida, de qué era lo que el hombre tenía que hacer en la tierra, cuál era la razón de existir. Para esto ya me había leído unos cuantos libros de motivación, cosas como estas, y ligados algunas que otras al tema de espiritualidad, porque de hecho el mundo espiritual era como que es mucho más sostenible bajo mi punto de vista que cualquier tema netamente psicológico. Y estaba caminando en el parque solo y me di cuenta de algo muy interesante. Me di cuenta, primero empiezo a ver a mi alrededor, empiezo a ver todo lo que tiene que ver con la naturaleza, las plantas, las hojas, los árboles, incluso los animales que estaban ahí. Y para eso yo entendía la fractalidad, que me parece que esto tiene que ver con la ley de correspondencia de una de las leyes del Kybalión, de cómo es que la naturaleza se replica dentro de sí misma. Esto te lo explico un poquito más en el video que hice de cómo iniciarse en la espiritualidad. Observaba la naturaleza y me daba cuenta de algo interesante. Me di cuenta que las plantas, los árboles, la vegetación, que son seres tan fundamentales, que son seres tan aparentemente básicos, tan bajo nuestro punto de vista poco desarrollados o poco complejos, ¿cómo es que tenían ellos esas ganas de siempre estar yendo como que hacia el cielo? La forma en la que crecían siempre era como que hacia arriba, siempre era como que direccionado hacia lo que les daba la vida, que es el sol. Entonces yo me puse a pensar, ¿las plantas son seres espirituales? Hay algunas personas que dicen que no son seres espirituales. Bueno, esto es un debate aparte, pero yo me comencé a preguntar, dije, son seres igual que nosotros, son seres que tienen vida, son seres que en algún momento mueren, que igual que nosotros se alimentan, se desarrollan, se multiplican y todo. Lo único que hacen es crecer sin ningún tipo de paradigma, de pensamientos, de creencias, de lógicas, de juicios que puedan tener. En cambio, el ser humano muchas veces se limita en muchas de las cosas que quiere lograr hacer en cuanto a su crecimiento. Entonces, cuando observé que las plantas crecen y que el sentido de ellas es simplemente crecer, si es que pueden multiplicarse y cuando llegan a un ciclo de vida mueren, pues básicamente ahí fue esa gran iluminación en la que entendí que el ser humano tiene como misión, como ser humano, o sea, como raza, como entidad, la elevación, la evolución. Simplemente es esa, la misión de todos los seres humanos es la evolución, es crecer y llegar hacia lo que cualquier persona podría denominar como Dios, ¿no? En este caso yo a las plantas entendí que si fuera una planta, pensaría que mi Dios es el sol, porque es el que está arriba de mí y es lo que yo lo puedo ver, ¿no? Incluso sabemos que los incas llamaban al dios, a su dios el dios sol, ¿no? El padre sol. Y se me hizo fácil de entender y cualquiera puede decir ya, pero o sea que la misión del ser humano es simplemente crecer y ya, o sea, no básicamente solo eso, sino entender que tienes que desarrollarte. Una planta crece y florece. De la misma forma, un ser humano tiene la misma capacidad para poder crecer y florecer, ¿no? O sea, florecer como una analogía de dar lo mejor que tienes para darle al mundo y dejar un fruto a alguien que venga después de ti. Entonces, básicamente, esa es como que la misión de todo ser humano, que es completamente distinto a la misión de cada ser humano de manera independiente, o el propósito de cada persona dentro de todo este conjunto de seres humanos que somos en el planeta, ¿no? Cada quien cumple un rol diferente, cada quien cumple un propósito distinto, que al final se suma al propósito que algunos le llaman el plan divino, cosas como estas, ¿no? Que esto ya es tema para otro video, pero me di cuenta de esto bastante sencillo, y es que hay mucha gente que piensa que la humanidad no tiene razón de ser, hay gente que piensa que el ser humano no tiene un propósito de vida en sí, y leyendo también un libro que se llama El hombre en busca de sentido, que es un libro muy bueno del autor Viktor Frankl, creo que era psicoanalista, no me acuerdo, pero él decía que el sentido nato de cada persona no nace
en cuanto a la pregunta que hace la persona hacia lo que cree que es el universo, Dios o lo que sea, porque muchas veces nosotros estamos siempre cuestionando, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Pero qué es lo que he venido a hacer? ¿Pero qué es lo que tengo que hacer para lograr estar satisfecho, para lograr sentirme completo o realizado, lo que sea, ¿no? Él proponía de que la pregunta se la hace Dios al hombre, de que Dios se dirige hacia el hombre y es Dios el que le pregunta, ¿qué sentido le quieres dar tú a tu vida? ¿Qué sentido le quieres dar tú a tu vida independientemente de lo que creas que has venido a hacer, ¿no? Independientemente de lo que crees que has venido a hacer mediante alguna profecía, mediante lo que sea, ¿no? O sea, entender que siempre hay algo dentro de nosotros que quiere desarrollarse de alguna forma, pero que tiene que estar ligado, bajo mi punto de vista, tiene que estar ligado a este concepto de misión de vida como humanidad, de entender que tenemos que florecer y dejar un fruto. O sea, que si hay algo que te nace hacer, necesitas tú vincularlo con algo que vayas a dejarle a una posteridad, a la humanidad. No decir, por ejemplo, no sé, a mí me gusta, no sé, imagínate, ¿no? Hacer música o viajar o ser fotógrafo y ya está, pero lo hago solamente porque me gusta y no lo llego a desarrollar para nadie más, o sea, y no llego a aportarle un valor a la gente, no llego a dejar una trascendencia en lo que hago para futuras generaciones. Entonces, simplemente lo estás haciendo desde el ego, desde la persona humana en la tierra, pero no te estás dando cuenta que el ser humano tiene un propósito más allá de, de la tierra, sino que es un ser espiritual como las plantas, como los animales, y principalmente las plantas. Podemos ver cómo tienen esa forma de trascender, de dejar un fruto y de valerse a pesar de que la planta en sí ya haya muerto, a pesar de que el árbol haya muerto, dejó frutos, que esos frutos dejaron semilla y que esa semilla empezó a multiplicarse. Entonces aquí se conjuga todo el concepto de Dios como quieras tú entender qué es Dios para ti, porque aquí yo cuando hablo Dios no me refiero a un Dios de un tipo de religión o pensamiento, sino que hablo simplemente de lo que se maneja como energía creadora, de que la evolución del ser humano tiene que estar ligado a la vida, o sea, al crear. Y cuando yo me refiero a crear, no me refiero al tema de la reproducción misma de la humanidad, me refiero a dejar un legado de algo. Puede ser la reproducción en sí, o sea, no tampoco va en contra de eso, pero a lo que voy es que el ser humano ha venido aquí a dejar frutos y a dejar frutos que puedan dar semilla para que ese fruto pueda multiplicarse y dar vida a otras cosas o a otras personas, dejar una enseñanza, dejar algo positivo en el mundo, hacer algo por la gente, haber hecho algo que haya servido a otras personas en hacer algo, y mucha gente tiene la capacidad de hacer esto, solo que no se da cuenta porque o están confundidos o simplemente los han mal educado, han visto cosas que no debían porque, no sé, en algún momento, cuando fueron niños, o tuvieron problemas, o piensan que porque tuvieron ese problema no pueden desarrollar algo en base a eso que vivieron, que fue justamente lo que hablé en el video anterior del tipo este de Rob Kenny, ¿no? De That How Do I. Y que básicamente es eso, ¿no? Es tan simple de entender que el sentido del ser humano es crecer, florecer y que esa flor, ese fruto, pueda dejar semillas que en el tiempo se multipliquen y que beneficien a los que vayan a venir después. Ya depende de ti si quieres de verdad dejar o no, porque incluso cuando tú tienes un sentido de vida que está enfocado en la trascendencia, cualquier tipo de desmotivación, cualquier tipo de bajón, cualquier tipo de, no sé, problema que puedas tener, dejas de tenerlo tan en cuenta porque tomas conciencia de que si no desarrollas eso que quieres hacer, realmente estás dejando de ayudar a mucha gente que podrías haber ayudado completando ese proyecto. Así que nada, eso es todo lo que quería hablar en este video. Me pareció bastante interesante comentarles esta historia. Y que bueno, si quieren ver más videos así, suscríbanse a mi canal. Mi nombre es Alejandro Guanilo. Les dejo aquí mis redes sociales para que puedan checarlos. Y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.